¿Quién más me dice? Estaba escuchando los Beatles y estaba mi suegra y cuando sonó Helter Skelter dijo que lo quitáramos porque no le gustaba el rock pesado. Mi esposa le aclaró que todavía eran los Beatles. Y es rock pesado. Mucha gente dice que el heavy metal se inventa con Helter Skelter. Mira, una de las características que hacen de los Beatles algo totalmente especial es que nunca estuvieron en un género. Los dos primeros discos sí, pero a partir de Robert Soul, sus géneros eran todo es rock. Todo es rock, ¿me entiendes? Si Imagine es rock, puedes abordar con la forma de ver el mundo del rock, puedes abordar lo que sea. Si no, Imagine no es rock, Julia no es rock, Blackbird no es rock, Rocky Raccoon no es rock, Eleanor Rigby no es rock, Yesterday no es rock. Hombre, si usan Eleanor Rigby y Yesterday, su único acompañamiento es el cuarteto de cuerdas. Por eso yo siempre he dicho que el rock no es un género musical, es una actitud ante la vida, es una forma de ver la realidad. Que lo puedes hacer con didgeridoo si te da la gana. ¿Quién sabe? Hay un grupo de punk celta que es rock, que yo conozco, que tiene un tipo que toca el didgeridoo, nada más. O gaitas, o lo que sea. Todo vale si la actitud es rockera. Y entonces los Beatles llevaron al rock muchísimos géneros. Y hay una banda que lo está haciendo hoy. Me van a matar algunos, yo los conozco, los haters hates. ¿Qué está haciendo The Warning? Lo que les da la gana. Es que eso suena muy pop, es que eso suena new metal, no, es que eso suena a metal clásico, no, eso suena a rock de los 80, eso suena a rock de los 70, eso suena a algo que no sabía yo que era. Sí, hacen lo que se les da la gana. No están circunscritas a un género como muchos grupos magníficos están. Queen es otro grupo que hizo lo que se les dio la gana. Hicieron lo que se les dio la gana, no eran un grupo limitado por alguna concepción musical que dijera yo solo tengo que hacer metal y luego alguna baladita, que es lo que hacen los grupos de metal, Scorpions, AC/DC, Metallica, hacen metal y luego tienen baladitas que les salen a veces mejor que el metal. Pero Queen, los Beatles o The Warning hacen lo que se les va ocurriendo, es que escuché esto y me interesó. Cuando John Lennon empieza a escuchar reggae, y mucho antes de que el reggae fuera famoso, lo adopta el calipso. No me acuerdo dónde adoptan el calipso de los Beatles, pero hay cosas de calipso, cosas de la música indostana. Se vale todo. Y entonces el rock es una actitud. Si me equivoco, por lo menos lo digo con mucho entusiasmo y con mucha pasión, porque así lo creo.